Te pillé. No grave robos. Evítelos. Presentan Agenda Económica AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana, 1 minuto. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en CNN Chile, transmisión multiplataforma. Y nosotros comenzamos ya nuestra revisión de esta jornada. Día viernes 13 de junio, uno con foco internacional, por supuesto, a propósito de lo que ha ocurrido con los ataques que Israel ya ha desplegado en Irán. Crisis en Medio Oriente que empieza a tener efectos también a nivel de mercados y por eso nuestro foco estará puesto en buena parte durante esta edición en lo que allí está ocurriendo. Vamos a partir como siempre con los indicadores del día para tener referencias de los mercados locales también a nivel internacional y empezar a ver también el efecto que genera esta nueva situación y esta crisis bélica que se está desatando en Medio Oriente con una escalada de la que todavía no se tiene total claridad de la dimensión, ¿no? Recién están partiendo. Partamos, eso sí, esta revisión de indicadores con los datos locales que ustedes pueden ver ya en pantalla. Con el IPSA, el indicador selectivo de las acciones a nivel local, que tuvo un retroceso, 0,61%. Fue la pérdida del día de ayer en una sesión que tuvo tendencia generalmente a la baja, llegando a este nivel de 8.269 puntos. El dólar, por otra parte, en retroceso también, 930 fue el cierre para el día de ayer, tras una caída de 0,43% en el mercado a nivel local. Y el tipo de cambio de esta manera, entonces, vuelve a recuperar tendencia negativa. Por otra parte, la UF para hoy tiene un valor de 39.222 pesos, aunque es probable que hoy día veamos algunos cambios en estos indicadores. En el caso de las bolsas, por la tendencia más bien negativa que genera el temor por lo que ha ocurrido en Medio Oriente. Y por otro lado, en el caso del dólar, también por razones similares, probablemente empiece a tender al alza de la mano de una situación mucho más incierta a nivel internacional. Vamos con los indicadores internacionales a continuación y le mostramos también lo que ha ocurrido en la sesión de ayer en el Standard & Poor's, que es el indicador bursátil más importante de Estados Unidos. Hubo un cierre favorable de 0,38%, pero vale la pena destacar que a esta hora las bolsas se están operando en rojo a nivel internacional. En China, por ejemplo, caída de 0,72%. En Japón, 0,89%. En Alemania, 1,28%. Todos los indicadores bursátiles a nivel internacional en rojo. En la revisión de las portadas también vamos a ver en detalle qué es lo que está pasando, cómo los mercados reaccionan frente a un escenario donde prima la incertidumbre producto de este ataque de Israel sobre instalaciones nucleares y de otra índole en Irán. Respecto al petróleo, ustedes lo ven en pantalla, está subiendo más de 6%, llegando a un valor de $73.22 la libra en el precio del barril para el valor del petróleo WTI, que es el petróleo que usamos como referencia en el mercado a nivel local. Es el precio más alto para el crudo a nivel internacional desde febrero, para que nos hagamos una idea también de la dimensión que tiene esto. En el caso del petróleo, el efecto de los ataques en Medio Oriente es mucho más directo, porque estamos hablando de un país como Irán, que es precisamente productor de petróleo y parte importante dentro del cartel que determina los precios a nivel internacional. Por último, el cobre a la baja, $4.73 la libra, está cayendo fuerte, más de 2% a nivel internacional. Algunos de los indicadores con los que estamos comenzando esta edición de Agenda Económica. Veamos qué es lo que está pasando ahora en la prensa a nivel internacional. Nos vamos a las portadas de los medios y ponemos el foco, a diferencia de otras ediciones donde revisamos portadas nacionales. Esta vez partimos afuera en lo que está ocurriendo en el mundo y en la lectura que se hace a esta hora de esta crisis bélica y de la escalada entre Israel e Irán, producto de los ataques que la noche de ayer, noche hora chilena, pero en la madrugada de Irán, se desarrollaban estos ataques de parte del gobierno israelí. Eso llevó a efectos a nivel económico, como ya les decíamos, y sobre todo desde el punto de vista de los mercados, por la envergadura del ataque. Y vamos a partir con el diario
o el sitio más bien norteamericano Bloomberg, agencia de noticias en materia económica y financiera de referencia, y que destaca en su portada cómo Irán responde después de los ataques de israelí, mientras Donald Trump presiona, urge por un acuerdo nuclear. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya ha entrado en esta conversación de manera bien explícita, ha emitido una declaración y en ella ha planteado también cómo Irán debe volver a la mesa de negociaciones en torno a algún tipo de acuerdo nuclear. ¿Por qué el punto? Bueno, porque Israel asegura que era inminente el desarrollo de misiles balísticos por parte de Irán con capacidad nuclear, y por eso era tan urgente el ataque que se fue desarrollando en las últimas horas. Y lo que destaca el diario Bloomberg, o el sitio de noticias Bloomberg, tiene que ver precisamente con eso, con que el camino ahora de presión por parte del gobierno de Estados Unidos es a forzar a Irán a retomar esas conversaciones en la medida en que eso pueda permitirles ganar tiempo y frenar una escalada. Irán ha prometido que vendrá una respuesta. Mientras tanto, hay preocupación por la posibilidad de que estos ataques que está llevando Israel terminen afectando algunas instalaciones nucleares iraníes que puedan generar una radiación, por ejemplo, nuclear, llevando la situación ya a un escenario sin precedentes. De todas maneras, destaca precisamente el sitio Bloomberg que los observadores de la Agencia Atómica de Naciones Unidas dicen que no hay signos de irradiación en aquellos lugares atacados por Israel donde se estaba enriqueciendo uranio. Estos ataques, eso sí han logrado dar muerte a algunos de los líderes de los comandos militares más importantes de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. De esta forma, entonces, el petróleo empieza a ver ya uno de los efectos importantes desde el punto de vista estrictamente financiero. Empieza a haber un aumento en su precio, y lo destaca también Bloomberg dentro de sus titulares, con una cobertura completa enfocada en este tema, que es por estas horas el más importante. Nos vamos a ir a otro sitio para ver la lectura que se hace desde Europa, y nos vamos al sitio 5 días del conglomerado El País de España, que destaca precisamente que el petróleo se dispara tras el ataque de Israel a Irán. El oro, en tanto, está rondando otros máximos históricos. Actúa como refugio. Generalmente el precio del oro, los inversionistas tienden a ir a este tipo de inversiones como una forma de protegerse ante escaladas de violencia o de escenarios de incertidumbre como el que se están viendo por estas horas allá en Medio Oriente, y eso también lo destaca entonces 5 días, que es el suplemento de economía del diario El País de España, y lo que destaca precisamente es que este viernes los mercados financieros se han sacudido por este ataque, las materias primas en el mundo también subiendo, con una bolsa que está cotizando a la baja, con el oro y los bonos actuando como refugio entonces para los inversores. Fíjense que el petróleo, yo les mencionaba lo que estaba ocurriendo con el WTI, que es el precio de referencia en Estados Unidos, también nos sirve para el mercado chileno. Se han llegado a disparar en torno a 15% los contratos a futuro, más de $9 por barril en el precio más alto en casi un año. Eso en algunos contratos, específicamente las transacciones que se están dando en el mercado de Chicago. También está subiendo el petróleo en Europa, y todo eso sabemos que va generando efectos desde el punto de vista económico en un año marcado por la incertidumbre. Primero por la guerra arancelaria de Donald Trump, ahora también por lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, algunos de los titulares que revisamos en la prensa internacional aprovechando esta ojeada que hacemos cada mañana. Y nos vamos a la revisión de uno de los medios de nivel de circulación nacional, el Diario Financiero, porque también echamos un vistazo a los temas que marcan pauta y agenda en materia económica acá en Chile. Vamos a revisar el DF y la portada, que tiene como titular principal un tema que ya vamos a abordar, el fallo del Tribunal Constitucional respecto a Dominga. Es lo que destaca el Diario Financiero, que dice lo siguiente: el fallo del TC allana el camino para el proyecto minero y portuario Dominga, y la empresa iniciará en julio el trámite para empezar ya la construcción. Andes Iron lo interpreta como un respaldo
franco hacia el desarrollo del proyecto, mientras al interior del gobierno hay pesar, pero todavía quedan pendientes sendas sentencias, dice Diario Financiero, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y otra también de la Corte Suprema. Lo destaca así el DF en su portada. Otro titular, a mano derecha, la fotografía de Rosario Celedón, que corre con ventaja para ser nominada como nueva consejera del fondo que administrará los ahorros previsionales colectivos en la nueva reforma de pensiones. Y por último, otro de los titulares, también destacamos que el sábado en Estados Unidos habrá parada militar, cumpleaños de Trump y el llamado a protesta de la heredera de Walmart. Lo destaca el DF en su portada. Así cerramos la revisión de las portadas, los titulares para esta mañana, 8:11. Bueno, nos vamos de inmediato a revisar lo que está pasando con el proyecto minero Dominga, este proyecto minero portuario, para ser bien precisos, que está entrando en otra etapa después del fallo del Tribunal Constitucional, que de alguna manera le va aclarando el panorama a la empresa Andes Iron para llevar adelante este proyecto. Recordemos que este jueves el Tribunal Constitucional echó por tierra la carta que tenía el gobierno para frenar el proyecto minero portuario, rechazando la contienda de competencias que había presentado el Servicio de Evaluación Ambiental. De esa forma, entonces, el proyecto recibe cierto respaldo que permite entonces echar a andar las obras, al menos así lo interpretan desde la empresa, para llevar adelante desde mediados de año, desde julio, ya los trámites clave para la construcción de este proyecto. Quedan otras instancias de apelación en todo caso, y en organizaciones ambientalistas son mucho más cautos y ven que todavía hay mucho camino por delante por recorrer, pero de todas maneras existe aquí un antecedente bien relevante que respalda a Andes Iron en la medida en que se zanja este asunto que había levantado el Servicio de Evaluación Ambiental. Tema obligado de análisis ayer para el gobierno, lo comentó la vocera de gobierno, Aysén Echeverri. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el día de ayer. A ver, nosotros como gobierno presentamos un recurso al Tribunal Constitucional que se fundaba en nuestra interpretación de las normas. Por supuesto, somos respetuosos del resultado y del fallo del tribunal. Ahora queda analizar cuáles son las consecuencias de ese fallo y esperar también que se resuelvan otras acciones judiciales que hoy día están en la Corte Suprema. Es un paso más en un proceso donde la interpretación de la institucionalidad de las normas ha sido esencial. Aquí hay una institucionalidad funcionando, hay una diferencia de opinión respecto de la interpretación de las normas, y cuando esas diferencias ocurren, lo que se hace es acudir a tribunales que son quienes tienen las competencias. Por lo tanto, no lo evaluamos para bien o para mal, sino que es parte de un proceso. Ese recurso precisamente era impugnar el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta de febrero pasado, y de esa manera entonces defender lo que había resuelto el Comité de Ministros, que rechazaba esta iniciativa. Pero ya le contábamos, el Tribunal Constitucional zanja de manera distinta y no le da la razón al gobierno en esa idea. Hubo reacciones también desde la empresa. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, se refirió a este proyecto. La sentencia del Tribunal Constitucional deja en evidencia, una vez más, que la acción del Servicio de Evaluación Ambiental carecía de todo fundamento y forma parte de una estrategia dilatoria, obstruccionista, en eventual desacato de sentencias judiciales. Creemos que no es aceptable que se sigan destinando recursos públicos para bloquear un proyecto que ha sido validado por los tribunales ambientales. Nos parece además que es contradictorio con una agenda de prodesarrollo y de crecimiento del país. Así entonces quedan de todas maneras varias instancias para que este proyecto siga su curso. Todavía no está tan despejado el camino. Finalmente se está revisando por varias razones y apelaciones que han presentado partes interesadas en el proyecto, recursos en la Corte Suprema, también en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De todas maneras, para eso falta todavía algún tiempo y de esa manera entonces veremos cuándo hay novedades de esas apelaciones específicamente, y si es que de manera efectiva le da luz verde a este proyecto que, recordemos, lleva más de una década de trámite allá en la Cuarta Región.
8:16, vamos a ir a otro tema a nivel internacional. Hablábamos de la incertidumbre como un factor clave, fundamental para explicar este año en materia no solo económica, también a nivel político. Bueno, en Estados Unidos Donald Trump sigue generando más presiones de ese tipo, toda vez que ha aumentado las críticas respecto al actuar de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El último exabrupto del presidente de Estados Unidos tiene que ver con el calificativo que utilizó para referirse a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal norteamericana. Lo llamó un imbécil y se abrió a extender la negociación comercial también con algunos países en puntos que son críticos para ver cuál será el curso de la economía de los Estados Unidos. Lo que ha tratado de hacer Donald Trump durante largo tiempo es que Jerome Powell acelere el proceso de recorte de tasas para de esa forma ir generando algo de estímulo en la economía norteamericana. Sin embargo, lo que ha hecho la Reserva Federal es ir con un paso más cauto, sobre todo por temores a que recrudezca la inflación en esa nación. De esa manera, entonces, Trump en un evento que se desarrollaba en la Casa Blanca se refería en esos términos a Jerome Powell, como decíamos, en una presión que ha comenzado hace mucho tiempo, en campaña ya, para que estas tasas de interés sean recortadas desde el rango de 4,25 a 4,5% en el que está vigente actualmente. Recordemos que Donald Trump lo ha presionado de manera insistente, lo ha culpado además de la situación económica y ha amenazado con derechamente tratar de sacarlo de su cargo si que efectivamente no sigue las indicaciones que ha planteado Donald Trump por la sugerencia, entendiendo que la Reserva Federal tiene ciertos niveles de autonomía, por supuesto, para actuar por su cuenta, pero puede que tenga que forzar algo, decía ayer Donald Trump en declaraciones recogidas por el diario Financial Times. No ha precisado qué medidas efectivamente, pero podría tratar de forzar la salida de Jerome Powell en un hecho que también marcaría otro precedente más, otro negativo, por cierto, en un escenario ya bien complejo para la economía norteamericana y para la economía a nivel global a propósito de la guerra comercial abierta por el presidente republicano. Con esta información nos vamos a la pausa, son las 8:18. Volvemos de inmediato, seguimos con Agenda Económica Edición AM. Conozca el nuevo sistema de emergencias 911.cl de TPY. Con este nuevo sistema... Pero para, Emilio, ¿cómo otro nuevo sistema de seguridad? Si son todos lo mismo, tú sabes. No, vos, Pancho, este es un sistema de seguridad personal. ¿Cómo personal? Con este pequeño botón puedes solicitar ayuda 24/7 y puedes avisar de asaltos, encerronas, portonazos e incluso emergencias médicas. Maravilloso. Lo contrato al tiro. Y ahora por lanzamiento incluye rescate unidad coronaria móvil gratis. 911.cl de TPY. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. El hidrógeno verde es la gran promesa de la última década en Chile. Chile tiene una condición única. Tiene el mejor recurso renovable para la generación de hidrógeno verde. Un combustible clave para la transición energética del mundo, pero una gran oportunidad para el desarrollo de Chile. Tiene que ver con la disminución de emisiones globales. De trabajo estamos hablando de decenas de miles. Sin embargo, ¿seremos capaces de llegar a tiempo? Creo que también hay que recalibrar las expectativas que estaban declaradas en la estrategia nacional. Aún puede quedar un poco en incertidumbre debido a la falta de un mercado concreto. ¿Cuál es el tamaño real de la industria para nuestro país? Esto y más en el nuevo especial de energía de Futuro 360 sobre hidrógeno verde. Pronto, Hidrógeno Verde, por CNN Chile y todas nuestras plataformas. Un especial de Futuro 360. Acceso al agua. ¿Se puede hablar de desarrollo sin acceso al agua? Por definición, siempre va a haber una sequía. El derecho humano al agua es algo hoy día relevante en lo que tenemos que pensar. También el derecho de las futuras generaciones a poder disponer de agua. ¿Cómo hacemos para subir los estándares que necesitamos, pero con justicia territorial, con justicia ambiental? Hélice, todos los sábados a las 11 de la mañana por las pantallas de CNN Chile.
Estamos de vuelta, son las 8:21 y seguimos en Agenda Económica Edición AM para hablar de un asunto que se ha transformado cada vez en uno más crítico, más importante para las empresas en el último tiempo. Hablamos de la ciberseguridad y de datos específicos que muestra un último reporte elaborado por la empresa global Fortinet sobre el panorama global de ciberseguridad 2025. Fíjense que solamente en el último año en Chile hubo más de 6.000 millones de intentos de ciberataques que evidentemente generan un perjuicio económico y operativo súper relevante. Vamos a conversar de algunos de los datos que trae este reporte y de las perspectivas también que hay sobre el tema. Andrés Pérez, vicepresidente de ventas de Fortinet Chile, está con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, Sebastián, buenos días. Gracias Muchas por el contacto, muy amable. Andrés, súper interesante este reporte porque el tema de la ciberseguridad, si uno ve cualquier sondeo entre líderes de empresas a nivel global, aparece como uno de los asuntos críticos, estratégicos para cualquier compañía. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá en Chile con esta situación, con el desarrollo de la ciberseguridad, Andrés? Gracias, Sebastián. Estamos en un momento bastante especial. Estamos en Chile en un proceso de cambio muy grande. Hay una explosión de ataques de denegación de servicios, sistemas críticos, hoy a todo lo que son redes de control, procesos automatizados de empresas como pueden ser sistemas de producción eléctrico, sistemas de agua. Estamos en un proceso importante, ya que el contexto geopolítico está haciendo que ese tipo de servicios sea un tipo de servicios target para las empresas ciberdelincuentes. También de la misma forma está creciendo muchísimo el ataque impulsado por IA hacia las empresas. Ajá. Entonces, tenemos una mayor cantidad de ataques donde eso están cada día siendo más masivos, pero además más precisos y más certeros en la forma de producirse. Esto guiado por el IA, que hoy día el 90% de las empresas de cibercrimen están utilizándolo activamente para generar estos ataques Claro. a las compañías. Andrés, cuando uno asocia desde el conocimiento público, digamos, a asuntos vinculados al cibercrimen, se imagina más bien asuntos relacionados, por ejemplo, a robo de datos, el acceso a cuentas bancarias, etcétera. Pero a nivel de industria es distinto. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las empresas? Es muy diferente. Hoy tenemos desde lo que es posibilidad de robo de datos, que es muy, muy importante, se está dando muchísimo, como también el robo de información sensible de compañías, pero además la indisponibilidad, la búsqueda de información que es clave desde el punto de vista de competencia, el poder indisponer servicios comerciales para momentos críticos de compra. Entonces, va desde un aspecto demasiado amplio, el poder hacer criptomining dentro de servidores, el evadir a través de ransomware y poder tomar control de activos críticos de una compañía para de esa forma sacar ventajas o hacer extorsión comercial respecto a ellos. Entonces es bastante amplio el scope que están ocupando. Claro, y en la medida en que los procesos de transformación digital van avanzando en las distintas empresas, en rubros diferentes o tamaños y escalas distintas, evidentemente que se hacen más vulnerables las compañías, ¿o no? Claro, Sebastián, nosotros pensamos en lo siguiente como Fortinet, que hoy sin ciberseguridad no hay posibilidad de que exista transformación digital, porque todas las empresas, y nosotros lo vemos desde las pymes hasta las empresas más grandes, están llevando una parte importante de su negocio hacia Internet. ¿Cuál es el punto? Es que cuando tú comienzas a invertir en eso, a llevar ese negocio a una forma digital, a un proceso que es un proceso online, si no existe una ciberseguridad, el consumidor no va a tener la tranquilidad para poder utilizar ese medio, como también el inversionista, el emprendedor, no va a tener la confianza de utilizar ese medio para poder trabajar. Entonces, por eso es lo que tú decías a un principio, está tan ligado la preocupación máxima hoy día en la ciberseguridad para poder dar viabilidad al negocio. Ahora, enfoquémonos en las pymes en particular, Andrés. ¿Qué pasa con ese tipo de empresa y ese tamaño? Porque quizás lo miran como un asunto que no es prioritario, ¿no? Preocupado de tantas cosas una pyme desde el punto de vista de la contabilidad, del manejo de información, de la gestión de recursos humanos, de la misma gestión de negocio, etcétera, pueden ir dejando el tema de la ciberseguridad de lado. ¿Cuán relevante es para ese tipo de empresas, para las más pequeñas? Mira, el otro día conversaba esto mismo en un evento que hicimos acá en Santiago y una persona me preguntaba,
algo muy similar. Y fíjate lo que sucede. Hoy tenemos en Chile más de 2 millones de empresas que son pymes y que son el motor productivo del país. El punto es que ellos se han ido apoyando cada vez más en medios tecnológicos para poder hacer comercialización de sus productos, su proceso, su cadena de entrega como también muchas veces la comunicación con terceros. Claro. Entonces hoy día no podemos pensar que una empresa, por muy pequeña que sea, sigue siendo una isla dentro del proceso productivo tecnológico. Entonces, tenemos que tomar medidas, pero esas medidas obviamente deben estar de acuerdo al tamaño, sin sacrificar la posibilidad de que tengan la mejor tipo de ciberseguridad posible para ellos. Pero obviamente no le podemos decir que tengan un presupuesto de inversión millonario para poder defenderse cuando tienen que estar de acuerdo a lo que son sus gastos, sus formas y poder entender cuáles son sus riesgos. Por supuesto. Entendiendo los riesgos, tomar pequeñas medidas a nivel de ciberseguridad va a hacer que su negocio sea viable. Es para nosotros crítico ayudar a protegerlo y de alguna forma muy importante, nosotros como compañía tenemos la responsabilidad de también de ayudarlos a entender cuál es el riesgo y a poder explicarle cómo podrían llegar a protegerse. Claro que sí, entendiendo además que hay un costo millonario, ¿no?, asociado a los riesgos que trae el cibercrimen cada vez más sofisticado y sobre todo de la mano de la inteligencia artificial, como tú ya mencionabas. Andrés Pérez, vicepresidente de ventas de Fortinet Chile, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica AM. Gracias, Andrés, por abordar este tema con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Chao, buen día. Cuando lo necesitan. Adiós. 8:27, cerramos así Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto, en unos minutos, comenzamos CNN Chile Radio con Carolina Rejola. Que tengan un buen día. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Presentaron Agenda Económica AM.